Bueno, bienvenidos a todos. Mi nombre es Martín Pemán, soy encargado de marketing de Pemán Semillas. Gracias por venir hoy, gracias por dedicarnos un ratito de su tarde. Vamos a dar unos minutos para que se termine de conectar la gente, ya somos más de 100 participantes. Eh, Así que me desconecto un ratito, los dejo con un video de una iniciativa nueva que tenemos desde Pemán Semillas y en 2 minutos estoy con ustedes de nuevo. En Pemán Semillas sabemos que el conocimiento técnico hace la diferencia, que los mejores resultados no son cuestión de suerte, sino de decisiones basadas en información, estrategias correctas y el uso eficiente de cada recurso. Por eso vamos más allá. Acompañamos a nuestros clientes con información de valor que les permitan potenciar cada paso del proceso productivo. Así nace Academia Pemán, un espacio pensado para transmitir conocimiento de valor, con capacitaciones sobre diversos temas, como sistemas innovadores, implantación, manejo y aprovechamiento de cultivos y sustentabilidad. A través de webinars y jornadas a campo, productores y especialistas podrán intercambiar experiencias, conocer las últimas innovaciones y acceder a información clave para mejorar la productividad. Este lanzamiento pronto estará acompañado de una plataforma exclusiva para clientes Pemán, donde podrán loguearse y acceder a videos y material técnico especializado, disponible en cualquier momento y lugar. Desde Pemán estamos convencidos que el conocimiento es el camino al éxito. Sumate a Academia Pemán y llevemos la producción al siguiente nivel. Bueno, ahora sí vamos a dar inicio a este nuevo capítulo de Academia Pemán. De nuevo, gracias por sumarse, por regalarnos un rato de su tiempo. Mi nombre es Martín Pemán, soy encargado de marketing de Pemán Semillas. Para los que no nos conocen, Pemán Semillas es una empresa con 60 años de trayectoria en el mercado de semillas. Tenemos casa central en Córdoba, pero además tenemos 7 sucursales distribuidas en distintas provincias del país, desde Salta, Tucumán, Chaco, Corrientes, hasta provincia de Buenos Aires el 9 de julio. Bueno, bienvenidos a este nuevo webinar, pero antes que eso quería darles la bienvenida a este nuevo ciclo de charlas de Pemán Semillas, esta nueva iniciativa que es Academia Pemán. Academia Pemán es un espacio que plantea Pemán Semillas para conectar especialistas con ustedes, los productores, y así brindar un espacio en donde podamos intercambiar, donde podamos hacer mejor uso de nuestros recursos y donde podamos llevar la producción a un siguiente nivel. En estos ciclos de capacitaciones se van a tocar 3 temas principales: sustentabilidad, sistemas innovadores, implantación, manejo y aprovechamiento de cultivos de manera online, como este es el caso, pero también de manera presencial en jornadas a campo o jornadas a salón. Así que estén atentos a nuestras redes y a nuestros medios de comunicación, que les vamos a estar comentando todas las novedades con respecto a esta iniciativa. Bueno, sin más preámbulos, me gustaría presentarlo a Jorge. Jorge es el especialista que nos va a acompañar hoy. Jorge Castaño es ingeniero agrónomo, egresó de la Facultad de Agronomía de la Universidad Nacional de Buenos Aires. Desde el 83 hasta el 2020 fue técnico de la Estación Experimental Balcarce del INTA, donde desarrolló tareas de investigación, docencia, desarrollo y transferencia de tecnología en el área de producción y utilización de pasturas. Tiene una maestría en producción animal, es investigador con múltiples publicaciones científicas y además profesor en la Universidad de la Empresa de Montevideo y la Facultad de Ciencias Agrarias de la Universidad Nacional de Mar del Plata. Jorge tiene amplia experiencia en lo que es, entre otros temas, implantación, manejo y aprovechamiento de especies forrajeras para zonas templadas, y hoy nos va a ayudar a hacer nuestros sistemas más rentables, a ser más productivos y a convertir nuestras pasturas en ganancias. Además, nos acompaña Francisco Soria. Fran es asesor técnico comercial de Casa Central
Así que bueno, muchas gracias a todos por estar acá con nosotros y le damos inicio a este webinar. Bienvenido, Jorge. Em, te doy el Hola, espacio. buenas Muchas tardes. gracias. Si querés, Jorge, podés compartir pantalla. Te avisamos cuando lo veamos. Ahí está. Ahí está, perfecto. Perfecto. Bueno, Martín, muchísimas gracias por la presentación y a Pemán Semillas por esta invitación de compartir este momento con un montón de personas que están siguiendo la charla, la presentación, la disertación. Y agradezco a todos por también tomarte ese tiempo para seguir esta información. Vamos a tratar de, en unos 45, 50 minutos, transmitir la siguiente hoja de ruta que ahora mismo les voy a presentar. Vamos a hablar un poco de ambientación y adaptación de las especies, un tema muy importante para tener éxito en la producción de pasto. Luego hablaré sobre buenas prácticas de manejo de pasturas y me voy a centrar en tres puntos principales. Una implantación que debe ser exitosa, una fertilización que yo le llamo estratégica porque apunta a ser lo más eficiente posible, y obviamente un manejo eficiente del pastoreo, que ahí está una gran llave para que los sistemas de producción sean eficientes y rentables. Para finalizar, voy a ejemplificar con algunas de las posibles mezclas a utilizar en los distintos ambientes y, por último, algunos números o datos sobre posibles techos productivos si hacemos las cosas bien, implantamos bien las pasturas y las manejamos correctamente. Bueno, esta sería la hoja de ruta o temario de esta charla. Y yo les preguntara a la audiencia, ¿cuáles, mirando el mapa del mundo, cuáles son las principales zonas ganaderas de clima templado o húmedo del mundo? Seguramente todos diríamos, bueno, la pradera pampeana, nosotros por ser de aquí, pero también es una gran zona productora del mundo, pero también por bibliografía, trayectoria, antecedentes, tendríamos que mencionar a Gran Bretaña, al sudeste de Australia y a Nueva Zelanda, países que son los que digamos, generalmente llevan la vanguardia en cuanto a la información y el manejo y utilización de pasturas templadas. Si analizamos estas cuatro grandes regiones del mundo, vamos a ver que tienen un clima relativamente semejante o parecido, donde se hacen pasturas en suelos desde agrícolas hasta marginales. O sea que tenemos bastantes similitudes, inclusive utilizamos muchas especies en común. En estas cuatro regiones que les menciono en esta diapositiva, se utiliza el ryegrass, tanto anual como perenne, se utiliza la festuca alta, el trébol blanco, el trébol rojo, en Australia como en partes, la alfalfa como en partes de Australia y Argentina y ahora también en Nueva Zelanda. O sea, climas parecidos, suelos relativamente parecidos y similares especies forrajeras. Podría ser una imagen de un sistema de cría en Argentina, Cuenca del Salado, Agropiro, pastura base. Esto podría ser es una pastura de recría sobre base festuca. Y esta otra foto es una pastura de recría engorde de cebadilla, pastobillo, trébol rojo y trébol blanco en Argentina. Cuando yo busco imágenes de Australia y Nueva Zelanda para mostrarles, podría mostrarles este sistema en Australia de engorde o estas de engorde y producción de leche en Nueva Zelanda. A simple vista podemos ver que estamos teniendo un uso diferente de nuestras pasturas, ¿sí? Eh, digamos, les acabo de mencionar que las especies son prácticamente las mismas, pero tenemos grandes diferencias en cuanto al manejo. Uno viendo estas fotografías rápidamente puede darse cuenta que ellos, me refiero a australianos y neozelandeses, están haciendo un uso más eficiente del pasto y nosotros estamos teniendo bastante desperdicio o un uso ineficiente del forraje que producimos. Entonces, bueno, partiendo de esas grandes diferencias en el manejo, vamos a ver cómo podemos aproximarnos
a estas situaciones que son, digamos, las que tienen nuestros países competidores, llamémosles así, en cuanto a producción de carne y leche. Entonces, yo acá les quiero presentar que las pasturas perennes templadas, como las que tenemos en Argentina, en la pradera pampeana húmeda, perfectamente en nuestro ambiente pueden producir esta cantidad de forraje, 10, 12 toneladas por hectárea por año, que pueden producir pasto durante un periodo muy largo del año, mínimo de 7, pero pueden ser hasta 9, 10 meses del año, donde tenemos producción de forraje con altas tasas de crecimiento de forraje, ya sea en otoño, fin de invierno y primavera. En nuestras pasturas perennes templadas, cuando tenemos forrajeras activas en el verano, como podrían ser festuca o agropiro, en las zonas más ganaderas, pero alfalfa en otras zonas, tenemos la producción de producir forraje en la estación calurosa del año y que con manejo correcto y adecuado, como dice aquí, tenemos un alto valor nutritivo de estas pasturas. Todo esto, producción, calidad, manejo, aporta a la sustentabilidad del sistema de producción. Si tomamos este mapa de la Argentina y siguiésemos la isoyeta de los 500 milímetros, podríamos ver que tenemos una pampa húmeda y una pampa seca o subhúmeda. Eso ya nos da una primera gran diferenciación ambiental. Va a haber especies que perfectamente se adapten a estos ambientes y en este tipo de ambientes va a haber otro tipo de especies que se adapten mejor a esa situación. O sea que hay una variabilidad ambiental dada por las precipitaciones, pero también esa variabilidad va a estar dada por el tipo de suelo donde estemos actuando. Solamente a modo de ejemplo voy a hablar de la provincia de Buenos Aires, que es donde más conozco porque es donde ahí he trabajado la mayor parte de mi vida. Si tomamos Buenos Aires, vamos a ver que en la provincia de Buenos Aires podemos hablar de una pampa ondulada, esto que está aquí en verde, una pampa arenosa hacia el noroeste, una pampa interserrana entre el sistema de Tandil y de Ventana, que es el sudeste bonaerense, y una parte muy característica de la provincia de Buenos Aires, como esa que está marcada allí, que es la cuenca del río Salado con la depresión de la Prida incluida. Son ambientes productivos bien distintos uno de otro dentro de una misma provincia. O sea que esa variabilidad ambiental existe y debemos tenerla presente cuando tomamos nuestras decisiones. Por ejemplo, está últimamente muy en boga el hablar de manejo por ambientes. Empezó en la agricultura esto y luego estos conocimientos se fueron adecuando y ajustando a la ganadería. Si hiciésemos un corte topográfico del perfil, reconociendo un ambiente de loma, media loma y bajos solamente por topografía, y a eso le agregáramos alguna variable edáfica, puse pH porque es la que más comúnmente conocen no solo los profesionales, sino los productores, veríamos que podemos hablar de ambientes de loma donde el pH es ligeramente ácido, las medialomas donde el pH tiende a la neutralidad, y los bajos, según el pH que tenga el suelo, pueden ser dulces si es ligeramente ácido o alcalinos cuando el pH es mayor a 7,8. En función de esta clasificación de los suelos, yo les presento acá, desde hace más de 20 años, yo presentaba esta información. Acá están mencionadas prácticamente todas las especies forrajeras templadas que utilizamos en la pradera pampeana. Y si ustedes se fijan en estas líneas de color verde, que nos estarían marcando el rango de adaptación o la amplitud de ambientes a las cuales se adaptan esas especies forrajeras, veríamos que hay un grupo de especies liderada por la alfalfa, pero a la cual podemos incluir la cebadilla criolla, el trébol rojo y en alguna medida el pastorillo y el rayas perenne, que se adaptan mejor a ambientes de loma o media loma alta. Ahí encuentran mejores condiciones para producir y persistir satisfactoriamente. Es decir, son especies que tienen un poco más de exigencia en cuanto a tipo de suelo y fertilidad de los suelos. Hay otro tipo de especies, como por ejemplo son la festuca alta y el raigras anual, al cual podríamos incluir el trébol blanco, que realmente son bastante plásticas, tienen una gran adaptación
pueden producir y persistir tanto en ambientes de loma, media loma, alta o baja, inclusive llegar a los bajos dulces y producir ahí. La restricción estaría cuando llegamos a los suelos alcalinos. Entonces tenemos un grupo de especies muy plásticas posibles de ser utilizadas en muchas ocasiones. Y después tenemos las especies que se adaptan directamente a los suelos bajos, donde a otras les cuesta producir, ejemplo típico del agropiro en los bajos alcalinos o aquellos llamados barros blancos por el productor y muchos colegas. Y lo mismo pasaría con el mediloto, que es la leguminosa que más se adapta a esos ambientes. Y el lotus tenue, que sería una especie donde que encuentra su ambiente óptimo en los bajos dulces. Es decir, que las especies responden a una ambientación, ubicación, según topografía y características del suelo. Repito, el pH es una de las variables, otras pueden ser la conductividad eléctrica y otras variables que los profesionales manejamos. Entonces, primer punto, tenemos las lluvias, tenemos los suelos. Vamos a considerar algo acerca de las temperaturas. La temperatura media mensual de una localidad. Yo acá he graficado, tomando datos de la experimental del INTA de Pergamino y de la experimental de Balcarce, las temperaturas medias mensuales para los 12 meses del año. Si nos fijamos en ambas localidades, lo que tenemos es como una U, ¿verdad? Con unas temperaturas medias eh, inferiores en el periodo de días cortos del año, aproximadamente en el equinoccio, en el solsticio de invierno, y mayores temperaturas en el solsticio de verano. Bueno, esta primera noción nos dice que hay un momento del año donde tenemos más bajas temperaturas, que eso astronómicamente ocurre así todos los años. Otra característica de estas curvas es la pronunciada caída en la temperatura media mensual a medida que terminamos el verano y transitamos el otoño. Es muy abrupta esta característica de perder temperatura mes a medida que avanza el otoño. Si nos ponemos a pensar que normalmente fin de verano, comienzo de otoño es la época de siembra de pasturas y de verdeos, vamos a ver que a medida que demoramos la fecha de siembra, vamos a estar sembrando nuestro verdeo, nuestra pastura, con una condición térmica que mes a mes va disminuyendo. Entonces, cuanto más nos demoremos, más tarde va a arrancar nuestra pastura o nuestro verdeo. Vamos a hablar de algunas temperaturas emblemáticas para tener en cuenta en la zona donde estemos. 8 o 9 grados es la temperatura a partir del cual la parte aérea de la mayoría de las especies templadas que habitualmente utilizamos está en condiciones de crecer, de rebrotar. Vamos a ver que hay localidades, como puede ser Pergamino o cualquier otra, a esa latitud, 30-32 grados, que en ningún momento del año tienen esa restricción térmica. Dependerá que haya o no humedad en los meses de junio y julio para que una pastura en Pergamino, Venado Tuerto o en Villaguay, Entre Ríos, pueda crecer. Si tiene agua y tiene la temperatura, seguramente va a rendir. Pero hay otras zonas más al sur de la pradera pampeana, Balcarce, Coronel Suárez o La Barría, donde hay un periodo del año, a veces 50, a veces 60, 70 días, donde hay una fuerte restricción térmica. Haya o no haya humedad, la temperatura me está restringiendo el crecimiento de esas pasturas, porque se va a ver limitado por una restricción térmica. Entonces, eso hay que tenerlo presente en donde estemos y conocer cuál es ese periodo. Voy a hacer mención a otra temperatura muy importante. Fíjense, por ejemplo, en Balcarce, para que haya una reactivación del crecimiento de las pasturas, tenemos que transcurrir junio-julio. Se da a partir de agosto. Estos 2 meses sabemos que las pasturas no crecen porque hay una restricción térmica. 12 grados centígrados. 12 grados centígrados de temperatura del suelo es la temperatura que necesitan los microorganismos del suelo, dos grandes grupos. Uno, los que mineralizan la materia orgánica y aportan nitratos a las pasturas. Y el otro gran grupo conocido por todos nosotros son las bacterias Rhizobium, que forman nódulos con las raíces de leguminosas para fijar nitrógeno atmosférico del suelo. Bueno, estos microorganismos tan benéficos y necesarios funcionan a partir de los 12 grados de temperatura media del suelo. Es decir, que hay
un periodo del año donde esos microorganismos no van a tener la temperatura para funcionar correctamente y no nos van a estar aportando los nitratos que necesita nuestra pastura para crecer. Entonces, fíjense, la fijación simbiótica de nitrógeno o el aporte de nitratos del suelo por mineralización de la materia orgánica en una localidad que esté a la latitud de Pergamino va a ocurrir hacia fines de agosto, mientras que en una localidad que esté en la latitud de Balcarce, 37 grados de latitud sur, va a ocurrir exactamente un mes después. Es decir, que hay una demora de un mes entre que arranque esa misma pastura que está ubicada a distinta latitud. Esto tenemos que tenerlo en cuenta para saber la planificación forrajera de nuestro sistema de producción, de engorde, de producción de leche, carne, fibra, lo que fuere. ¿Sí? Entonces, hay que conocer estos umbrales térmicos y conocer el clima local para saber dónde estamos parados y qué medidas de manejo tenemos que implementar para sortear esas dificultades que naturalmente nos ofrecen las distintas localidades. Dicen que una buena imagen habla más que muchas palabras. Bueno, esta foto intenta mostrar la diferencia en la fecha de siembra. Esta parcela que ustedes ven aquí, en mi caso a la izquierda de la pantalla, es una cebadilla criolla, sembrada en Pergamino el 12 de marzo, y esta parcela de la derecha fue sembrada el 4 de abril, es decir, 20 días después que esta otra. La foto fue tomada a mediados de mayo, en una visita que hice yo unos años atrás. Fíjense la diferencia, el 15 de mayo, esta pastura con poco menos de 2 meses de sembrada, ya tenía una cobertura total de suelo, ya estaba en pleno y activo macollaje y tenía una disponibilidad inicial compatible con un pastoreo leve de formación de la pastura. Es decir, podía ser pastoreada habiendo piso. Mientras que esta otra de la derecha, sembrada 20 días más tarde, todavía el 50% del suelo estaba desnudo y recién estaba comenzando el macollaje. Fíjense el impacto de una fecha de siembra oportuna. Bueno, voy a hablar entonces aquí, siguiendo la hoja de ruta que les presenté al principio, de tres buenas prácticas de manejo de pastura. Hablaré algo sobre siembra, algo sobre fertilización estratégica y algo sobre pastoreo. Vamos a la siembra. Pero en cualquiera de los tres casos, las buenas prácticas de manejo deben ser prácticas sencillas de aplicar, que tengan un alto impacto productivo y que permitan contar con pasto de calidad. Vamos con siembra. Cuando hablamos de sembrar en pastura, debemos considerar cuáles son los puntos críticos para tener éxito en la siembra de una pastura. Esta lista de 5 puntos no pretende ser exhaustiva, pueden considerarse algunos otros, pero yo creo que con estos 5 contemplamos la mayor cantidad de factores necesarios para manejar o asegurarnos el éxito en una implantación. Cuando uno toma la decisión de sembrar una pradera en un establecimiento, tiene que tener muy en claro cuál va a ser el cultivo o los cultivos antecesores a la pradera. En el caso de ser un suelo con aptitud agrícola, probablemente sean cultivos de cosecha, pero si es un suelo de aptitud ganadero, lo más probable es que los antecesores sean verdeos de invierno o verdeos de verano, es decir, cultivos forrajeros. Si planificamos bien él o los antecesores, vamos a tener un buen control de malezas en ese potrero, vamos a saber con qué volumen de rastrojo llegamos al momento de siembra de la pastura, en qué fecha queda liberado el lote y con qué humedad del suelo. Es decir, son todos factores importantes a conocer para cuando llegue el momento de sembrar la pastura. La calidad de la semilla forrajera que voy a utilizar es un aspecto que no se negocia, debe ser una semilla de calidad, debemos comprar semilla fiscalizada con calidad garantizada, como la que venden las empresas asociadas a la Cámara de Semilleristas de la Bolsa de Cereales de Buenos Aires. La fecha óptima de siembra es un punto clave, central. En todas las zonas de la pradera pampeana o cualquier zona ganadera del país va a haber una ventana óptima de siembra donde por condiciones de temperatura y humedad más rápidamente se va a implantar la pastura y más éxito vamos a tener. Entonces, esa fecha óptima de siembra permitirá tener un pastoreo anticipado
y también aumentar la producción en el año de la implantación. En algunos sistemas bien manejados, cuando esto se hace todo bien, con la producción de forraje del primer año ya muchas veces se amortiza el costo de implantación de una cultura. El control de malezas, ya lo mencioné, es básico hacerlo en los cultivos antecesores. ¿Por qué? Porque una vez que tenemos sembrada y emergida nuestra pastura, hay muy pocos herbicidas que están aprobados y son aptos para ser utilizados en pasturas. Y es restringida la paleta de herbicidas que contamos para hacer frente a las malezas, repito, cuando ya tenemos nacidas nuestras pasturas con nuestras gramíneas y nuestras leguminosas, con las restricciones que tenemos de sensibilidad. Entonces, el control de malezas, la limpieza, hacerlo con la planificación de los antecesores. Respecto a la siembra en sí, bueno, tener en cuenta la profundidad de siembra es una de las principales causas de error o fracaso en una siembra. Sembrar muy profundo la semilla, recuerden que las semillas forrajeras son muy pequeñitas, en promedio estamos hablando de 2 gramos las 1000 semillas. Y como no hay maquinaria específica para sembrar pasturas y estamos utilizando maquinarias con las que se siembran los cultivos de cosecha, hay que tener muchas precauciones para eso. Y el otro punto importante en la siembra es hacer análisis de suelo y recordar que el momento de la siembra es el momento apropiado para corregir cualquier deficiencia que hubiera básicamente de fósforo en el momento de la siembra de las pasturas. Algunas consideraciones prácticas para la operación de siembra en sí. Repito, solamente hablando rápidamente y de las principales puntos. Sembrar a la menor distancia posible entre surcos, es decir, por todas las boquillas de la sembradora que tengamos. Respetar una velocidad de siembra que como ideal debería ser no superar los 4 kilómetros por hora para que la sembradora no vaya saltando y las semillas se estratifiquen en el cajón. En muchos casos va a resultar conveniente quitar las ruedas tapadoras para que las semillas no queden cubiertas con mucha tierra y queden a una profundidad excesiva. En general, resulta, desde el punto de vista del manejo en general, sembrar mezclas simples de 2, 3, máximo 4 especies. No poner esos cócteles que se usaban antes para de 7 u 8 especies. Realmente son muy difíciles de manejar. Siempre va a haber alguna que compita más que otra y van a quedar desplazadas. La experiencia indica que después quedan pocas especies en nuestro tapiz. Vuelvo a insistir en la calidad de la semilla, utilizar siempre semilla fiscalizada y una herramienta muy importante en la implantación y en la emergencia que nos ayuda a tener libre de malezas nuestra pastura es el uso de preemergentes inmediatamente luego de la siembra, con 0,3-0,5 litros de flumethulán como preemergente es una gran herramienta para controlar las malezas que germinan en el otoño. ¿Con qué objetivo de plantas buscamos? ¿Cuántas plantas buscamos en nuestra pastura? Si estamos en un ambiente de alto potencial productivo, en general habría que apuntar a lograr 500 plántulas de pastura por metro cuadrado, ¿sí? Eh, eh, pero si estamos en algún ambiente con alguna limitación edáfica o climática, como ocurre en muchos potreros o lotes de aptitud ganadera, buscamos 300, 350 plantas logradas por metro. Si este es el caso, que es la situación más común donde se siembran pasturas, podemos estas 300, 350 plantas dividirlas en, supongamos, 150, 200 plantas de gramíneas y 100, 150 plantas de leguminosa. Si la especie a sembrar va pura, como podría ser un agropiro en un bajo salino, la totalidad de las plantas a lograr, a buscar, van de la especie pura. Por ejemplo, 250, 350 plantas de agropiro. Este número de plantas, teniendo en cuenta la calidad de la semilla, el peso del mil, su poder germinativo y su pureza, nos va a determinar cuántos kilos por hectárea sembrar de cada una de estas especies de gramíneas o leguminosas. Y otro punto muy importante a considerar cuando hacemos la siembra de una pastura es el primer pastoreo. Muchas veces nos consultan a los colegas, esto me pasaba mucho cuando estaba trabajando en el INTA, ¿cuándo hacer el primer pastoreo? En general, salvo algunas excepciones, como puede ser una pastura base alfalfa, donde es necesario que desarrolle una buena raíz pivotante para asegurar su persistencia, en general, cuando hablamos de pasturas de pastos, de gramíneas y tréboles,
habiendo habiendo piso, es decir, no haciendo daño con las pezuñas del animal, y estando las plantas bien arraigadas, no se descalzan, conviene hacer ese primer pastoreo lo antes posible. Si las condiciones son favorables porque sembramos temprano, con buena humedad y con buena temperatura, ese pastoreo temprano, ese primer pastoreo se puede hacer en el mismo otoño de la siembra. Ese pastoreo temprano, aunque sea de poco volumen, de poca cantidad, de pocas raciones, como se dice en el campo, va a permitir que yo tenga un gran macollaje en la pastura, que tenga una cubierta muy foliosa, que va a ser luego después de fácil manejo y de un más fácil aprovechamiento por parte del animal, porque ese primer pastoreo temprano me va a tender a tener una cubierta de tipo cespitosa, como esta que está aquí, donde aprovechamos bien la radiación y producimos hojas, que es lo que tiene más valor nutritivo. Perdonen la rapidez con que voy, pero bueno, es lo que me va a permitir abordar todos estos temas en el tiempo estipulado. Rápidamente paso a hablar un poco de fertilización, la segunda gran buena práctica de manejo de pastura en mi criterio personal. Si hablo de fertilización, lo primero que tengo que mencionar es uno de los dos grandes macronutrientes que tienen fuerte impacto sobre la producción de las especies forrajeras, es el fósforo. Bueno, me permito tomar este mapa del INTA de Hernán Sáenz Rosa, publicado hace unos años atrás, y vemos que si vemos la disponibilidad de fósforo en partes por millón en la Argentina, vamos a ver, por ejemplo, que buena parte de la provincia de Buenos Aires, donde prácticamente está toda la cuenca de la depresión del Salado, gran parte de la provincia de Entre Ríos, que son zonas deficitarias en fósforo. ¿Qué es tener déficit de fósforo? Tener menos de 10 partes por millón del nutriente en los suelos. Y también vamos a ver que el resto de la provincia de Buenos Aires y buena parte del sur de Santa Fe, sudeste de Córdoba, por ejemplo, están muy pobremente o regularmente dotadas de fósforo. Entonces, este es un punto que hay que tener en cuenta, considerar la fertilización fosforada para suplir esa deficiencia. En general, se considera que las culturas están bien provistas de fósforo cuando en el suelo hay 15 o más partes por millón medidos por el método de Bray 1 del laboratorio. Entonces, la fertilización es un punto a cubrir y como les dije unos minutos atrás, el momento para corregir esa deficiencia es el momento de la siembra. Previo análisis, hacer un análisis de suelo y según recomendación de análisis de suelo, incluir el fertilizante fosforado junto al momento de la siembra. Dicho esto de fósforo, voy a hablar un poco del otro macronutriente con un peso muy importante en la producción de pasto, que es el nitrógeno. Sobre todo cuando en buena parte del país, fuera de las regiones netamente alfalferas, que las hay y las pasturas bases son alfalfa y es una cuestión, pero en otras partes del país, donde por distintos motivos, básicamente de suelo, no predominan las pasturas con alfalfa y sí se usan las pasturas base gramínea, el nitrógeno es el otro macronutriente que tiene un alto impacto sobre la producción de forraje. Esta fotografía que les muestro acá es una de los tantos ensayos que hemos hecho cuando yo trabajaba en el INTA de Balcarce tiempo atrás, y aquí vemos parcelas sin fertilización nitrogenada, con 50 kilos de nitrógeno, con 100 y con 150 kilos de nitrógeno. Vemos una clara respuesta en ese tipo de pasturas dominadas, pasturas puras o de gramíneas con tréboles, donde hay una clara respuesta a la fertilización nitrogenada en primavera. Esto nos dice, bueno, dos preguntas con esta foto. Vemos que esto sería un techo productivo respecto a esta situación donde creció este forraje con el nitrógeno nativo, el que le da el suelo, versus estas otras donde el forraje producido tiene una fertilización estratégica a la salida del invierno. Pero ¿es necesario alcanzar este techo productivo en todas las pasturas? Es una pregunta a hacerse. Y la otra, como se ve claramente en esta imagen, con la fertilización nitrogenada, yo puedo escalonar la oferta de forraje. Esta es una herramienta de manejo que me puede ser muy útil en mi sistema de producción.
Vamos a ver a qué me refiero con esto. Este gráfico que ustedes ven aquí, tenemos la fecha calendario desde el otoño, pasando por el invierno y entrando a la primavera, y aquí tenemos una acumulación de forraje en kilogramos de materia seca por hectárea. Vamos a suponer que yo necesito contar con una disponibilidad de 2.000 kilos de materia seca en mi pastura lo antes posible. Fíjense que si yo mi pastura que ya tengo implantada no le aplico nitrógeno, cero nitrógeno, ya les dije que en invierno hace frío y el suelo no funcionan ni las bacterias fijadoras de nitrógeno ni las bacterias que mineralizan la materia orgánica del suelo, esos 2.000 kilos de materia seca, la pastura me los va a estar otorgando recién avanzado septiembre. ¿Por qué? Porque va a esperar a que el suelo le aporte los nitratos para producir esa disponibilidad de forraje. Ahora, si yo fertilizo esa misma pastura a la salida del invierno, la fertilizo con 50 o mejor con 100 kilos de nitrógeno, ¿qué voy a tener? Esos 2.000 kilos de forraje los voy a tener 30-35 días antes. Es decir, que aún adelanto un mes la producción de forraje. No, esto puede ser muy estratégico en mi proceso de engorde o de recría o el sistema que esté considerando, tener esta disponibilidad de forraje en la época fría del año, tener 30-35 días antes forraje de calidad y en cantidad, puede ser un punto importantísimo para destrabar un proceso productivo. Entonces, por eso llamamos fertilización estratégica, porque la aplico en una superficie determinada con un fin específico que es achicar el invierno, o dicho de otra forma, adelantar la primavera en un sector del campo para atender las necesidades de una tropa o un rodeo o que yo decido que priorizo. Para lograr eso, ¿qué necesito tener? Dos condiciones. Primero necesito tener una base de 15 partes por millón de fósforo en el suelo. Es decir, lo voy a hacer en una pastura que tenga un buen nivel de fósforo para que el déficit de fósforo no me limite la respuesta al fertilizante nitrogenado que estoy aplicando. Y por otro lado, tengo que tener una buena cubierta, una buena pastura. Es decir, una pastura que tenga una alta cobertura del suelo, que no haya suelo desnudo, que no haya malezas, que esté verde en crecimiento. Entonces, con estos dos requisitos, yo escojo mi mejor pastura para hacer esta fertilización estratégica y tener una producción anticipada. Entonces, una estrategia de aplicación de nitrógeno, que siempre ha sido un nutriente caro, costoso en ganadería, sería plantearnos hacer una única aplicación en el tiempo, pero con dosis variables de nitrógeno en el espacio. ¿Cómo sería esto? A modo de ejemplo, si esta es mi superficie de pastoreo, que puede ser un lote o más de un lote, pero no importa, es la superficie que yo quiero pastorear con mis animales a la salida del invierno, inicio de la primavera, podría destinar un 30% de esa superficie a ser fertilizada con 100 kilos de nitrógeno, un 40% con 50 kilos de nitrógeno y el 30% restante no la fertilizo. ¿Cuál es la idea? Que mi dosis promedio es 50 kilos. Cuando yo hago esto, mi dosis promedio es 50 kilos de nitrógeno, o sea, 110 kilos de urea por hectárea, pero yo me voy a asegurar tener acá esos 2.000 o 2.500 kilos de materia seca temprano, a la salida del invierno, cuando coma esta superficie, paso a este lote, que ya va a estar disponible 15, 20 días después, y que cuando tenga que pastorear este 30%, es el nitrógeno nativo, el nitrógeno que aporte el suelo, el que me va a estar dando el combustible para que este sector de la pradera produzca el pasto que necesito. Es decir, que voy a encadenar los pastoreos haciendo una única aplicación, pero con dosis variables. Es una estrategia que a más de uno le puede servir. Entonces, el plan de fertilización tiene que controlar el aporte de fósforo, por dos cosas, para hacer eficiente la fertilización y también para aprovechar adecuadamente el nitrógeno que me aporta el suelo avanzada la primavera. Adelantar la estación de crecimiento para cubrir el requerimiento de los animales en pastoreo con una fertilización nitrogenada estratégica, como mencioné recién. Escalonar de esta forma la oferta de forraje y ser más eficiente en el uso del pasto,
No toda el área debe ser fertilizada de igual manera, ya lo hemos comentado, y este momento y dosis de fertilización va a ser variable según las condiciones climáticas de cada zona y también las especies que estemos manejando. El objetivo es producir manteniendo la sustentabilidad del sistema. Bueno, vamos a hablar un poquito ahora de pastoreo, va corriendo los minutos. Hablemos un poco de cómo hacer un pastoreo eficiente. Bueno, si esta imagen que les proyecto yo podemos aceptar que es una pastura de calidad, toda verde, donde predominan las hojas, donde no hay cañas, donde no hay malezas, donde no hay suelo desnudo, vamos a ver cómo podemos tener ese tipo de cubiertas siguiendo normas de manejo sencillas de aplicar y de entender. Imaginemos que una semilla germina entonces da una primera hojita que se llama profilo y luego una hoja verdadera, una planta de gramínea, esto puede ser una avena, un regrazo, una festuca, un pastobillo, una cebadilla, cualquier gramínea que ustedes conozcan, tenemos una hoja verdadera, ¿sí? Pasan los días o semanas y sale una segunda hoja opuesta a la anterior. Este profilo vendría a ser como una especie de cotiledón, no es una hoja verdadera, pero es muy importante porque al principio es parte de la superficie fotosintética que tiene mi macollito de la pastura. Si pasan los días o las semanas, mi macollo ya va a tener tres hojas verdaderas. Cuando tiene tres hojas verdaderas, este profilo se desintegra, se seca, se descompone y queda mi macollo con tres hojas verdaderas. Si sigue pasando, transcurriendo el tiempo, días o alguna semana más, mi macollo va a tener cuatro hojas acumuladas, pero cuando nace la cuarta hoja, prestar mucha atención a esto, va a empezar a morirse la primera hoja, la hoja verdadera uno. Es decir, que yo no puedo acumular indefinidamente forraje sin perder forraje. Es decir, si yo dejo pasar el tiempo, va a salir la hoja 4, la hoja 5, pero se me va a ir muriendo la hoja 1, la hoja 2. Esto es lo que no debe ocurrir, que producir forraje a costa de agua, nutrientes y radiación y perderlas porque me demoro exageradamente en aprovechar ese forraje. Tengo que intervenir con un pastoreo antes de que ocurra esta situación de que el forraje se descompone. Bueno, como todas las especies forrajeras, las culturas sensan la temperatura por un sistema de pigmentos y de hormonas que tienen. Lo mismo le ocurre a los cultivos de cosecha. Por eso cualquier proceso de desarrollo, siembra, mucollaje, elongación y demás, se miden en sumas térmicas. Esto está ampliamente difundido en los cultivos de cosecha y los procesos se expresan con sumas térmicas. Bueno, en las forrajeras pasa exactamente lo mismo. No está tan conocido esto, pero se expresan por suma térmica. Y una suma térmica no es nada más que a la temperatura media de un día en particular, restarle la temperatura base para que ese proceso ocurra. Hay temperaturas base para la germinación, para la emergencia, para el crecimiento de la parte aérea de una planta. En el caso de las forrajeras templadas, mayoritariamente esa temperatura base está en los 4 o 5 grados. Y yo a la temperatura media de cada uno de estos días le resto esta temperatura base, 15 menos 5, 10, 16 menos 5, 11 y así sucesivamente, al cabo de estos 4 días, esta es la suma térmica que tiene esa planta para crecer la parte aérea. Ese es el concepto de suma térmica. La ventaja que tiene la suma térmica, que estos procesos de desarrollo es un valor que es extrapolable a cualquier localidad. ¿Sí? Yo puedo utilizar eso y adecuarlo a la temperatura de cada localidad y no tengo temor a equivocar. ¿Por qué hago esta introducción? Porque el forraje producido tiene una vida relativamente corta, no vive indefinidamente. Algo de eso ya les mostré en el gráfico de recién. Pasado un número de días o semanas, una hoja que nació termina muriéndose. ¿Cuál es la vida media de la hoja? Bueno, es variable según las especies. Fíjense en este listado, donde hay especies perennes, hay especies anuales, incluso hay algunas especies megatérmicas como la grama rhodes o el muffel grass. Es muy variable la duración de la vida media de las hojas según las especies. Yo
me voy a centrar en las especies de más amplio uso en la pradera pampeana, como son alfalfa, festuca, regrasa anual y agropiro alargado. Convengamos que estas son cuatro especies muy importantes en muchos sistemas ganaderos. Bueno, como ven, la vida media de una hoja de estas especies se sitúa en una suma térmica de entre 400 y 500 grados de día de crecimiento, tomando como una temperatura base 4 o 5 grados. Estas temperaturas base son las que me tienen que guiar para decidir en qué momento debo intervenir yo para actuar con mis pastoreos. Eh, por ejemplo, luego del invierno, si este es un esquema de la fenología, la ontogenia de una pastura, vamos a ver que tenemos el invierno y en algún momento, después del crecimiento vegetativo, viene el pasaje al estado reproductivo y la floración. Las plantas elongan, florecen, dan las varas florales, finalmente el material se va a mover. Yo debo impedir llegar a esta etapa. ¿Por qué? Porque pierdo mucha calidad en el forraje, se hace más difícil consumir ese forraje y por otro lado estoy haciendo un consumo de nutrientes y de agua en estructuras de la planta que son de pobre calidad para el proceso productivo de engorde o de producción de leche. Yo debiera manejarme dentro de estos estadios fenológicos de la materia. ¿Cómo podemos hacer eso? Bueno, con una técnica que la han impuesto hace más de 20 años los neozelandeses, que tienen larga tradición en el manejo de pastura, y que se llama control temprano de la floración. ¿Qué es el control temprano de la floración? ¿Por qué surge el control temprano de la floración? Porque cuando una pastura se va para arriba, como dicen los productores, en caña, cuando una pastura crece en altura, se diluye la proteína, la fibra se hace menos digestible y la fracción azucarada es menos accesible para el animal. Y consumirla acarrea más consumo de fibra. Entonces, ¿cómo hacer el control temprano de la floración? Bueno, una alternativa para hacer eso es un pastoreo intenso entre el fin de invierno y el inicio de la primavera. Orientativamente, eso debería hacerse entre fines de agosto, desde agosto hasta inicio de octubre, según latitud. Será en agosto en localidades más al norte de la región pampeana húmeda y será más hacia inicio de octubre, más al sur. Un pastoreo intenso que frene la elongación de los ápices y frene la encarnación de la pastura. El manejo que hagamos de la pastura entre el fin de invierno y el principio de primavera va a determinar lo que ocurrirá durante el resto del año con esa pastura. Si somos efectivos en poder atajar la encañazón, hacer el control temprano de la floración, ¿en qué va a redundar eso? En tener más calidad nutritiva de nuestra pastura, como esta que estamos viendo en la foto, va a haber más mucos vegetativos, porque muchos vacollos vegetativos mueren por la competencia que hacen con los macollos elongados, quedan totalmente sombreados y ejercen dominancia apical. Vamos a tener raíces más profundas y vamos a tener una mejor economía del agua, por mayor profundidad de raíces y porque la pastura no va a estar gastando agua útil en producir cañas o fibra, que es de poco valor nutritivo. Y la otra regla de un pastoreo eficiente es la velocidad de rotación. ¿En qué frecuencia volvemos a comer o a pastorear nuestras pasturas? Bueno, yo ya algo lo fui llevando con mi alocución. Debemos entrar a pastorear antes de que se mueran las hojas formadas entre pastoreos. Ello ocurre al final de la vida media. Si tomamos estas especies que yo les mencioné, festuca, pino, raigrasa anual y alfalfa, estaríamos hablando de 400, 450, 500 grados de suma térmica. La buena noticia para los que no están familiarizados con esto, con las sumas térmicas, es que el criterio de vida media del forraje, del estado de las hojas, no está para nada en conflicto con el criterio de biomasa de entrada y biomasa de salida de las pasturas. Una biomasa de entrada de 1.800 a 2.500 kilos de materia seca, como lo que se muestra en esta foto, es compatible con la vida media de las hojas y vamos a poder entrar a pastorear sin que haya muerte o pérdida de material producido. ¿Sí? Entonces, como regla general,
no dejar acumular más de 2.500, máximo 3.000 kilos de materia seca. Con 3.000 kilos de materia seca acumulada en pasturas templadas, se cierra totalmente el canopeo, se intercepta la totalidad de la luz y se mueren las hojas que están abajo, o sea que estamos perdiendo materia. Entonces no debemos llegar a esos valores. Y el otro punto a considerar es qué remanente. Sabemos cuándo entrar. 2.000, 2.500 kilos para entrar. ¿Cuánto salir? ¿Con cuánto dejar? Bueno, hay que dejar aproximadamente 800, 1.200 kilos de materia seca, como se ve en esa foto de fondo, con al menos un 50% de material verde. Es decir, el remanente es una pérdida programada, debe estar contemplado que para tener un rebrote rápido y vigoroso en la pastura, debemos tener un remanente. Como ustedes comprenderán, las personas que me están siguiendo en esta disertación, esto aplica perfectamente para las pasturas base gramíneas y leguminosas. Las pasturas base alfalfa o especies como alfalfa que tienen un órgano de reserva, una corona, pueden rebrotar a partir de yemas basales de la corona o de las axilas basales de los tallos de la alfalfa. Pero en el caso de este tipo de praderas graminosas, este es fundamental el área foliar remanente para que puedan rebrotar rápidamente. Los neozelandeses, que son muy prácticos, eh, tienen esta figura, yo la tomé de una página de extensión de Nueva Zelanda. Esto es una pastura de regras perenne y acá está mostrando que con el pastoreo me estoy llevando las hojas 2 y 3, las hojas que están en plena producción, en pleno crecimiento, con alto nivel de proteína y calidad, y estoy dejando la hoja 1 antes de que se descomponga y removilice sus nutrientes para que produzca el pastoreo. Pero fíjense la densidad que tiene la base de una pastura de raíz perenne con muchos macollos por metro cuadrado. Bueno, esta es la idea, remover ese forraje de calidad e impedir que se mueva el forraje que está en la base. Por supuesto, intentar lograr eso, apuntar a eso. Permiso. Voy a entrar en la última parte de la charla y solamente voy a mencionar algunas mezclas de todas las posibles que hay. Solamente voy a ejemplificar con algunas de ellas, de todas las que puede haber. Y cuando pongo, en la otra consideración, cuando pongo aquí kilos por hectárea de semilla, es orientativo, orientativo en función de la calidad de la semilla, de la época de siembra, de la regulación de la máquina y de un montón de factores, la preparación del terreno, el barbecho, etc. Entonces, vamos a hablar de algunas mezclas posibles de usar con algunas ilustraciones en los distintos. Si estuviéramos implantando pasturas en suelos agrícolas sin riesgo de encharcamiento, es decir, suelos de muy buena calidad o aptitud, la pastura debiera incluir la alfalfa, la composición y probablemente un muy buen acompañante de la alfalfa, una mezcla que se está difundiendo mucho en los últimos años, es la alfalfa con grupos de reposo intermedio con festucas de tipo mediterráneo. Sino también otra opción, como en el caso de algunos tambos o establecimientos que producen rollos, es la alfalfa. ¿Cuál es el fundamento de esta mezcla? Bueno, ustedes tienen aquí la curva en azul, la alfalfa, con una gran producción de forraje en primavera-verano, mientras la festuca mediterránea en verano está en latencia, y cuando la alfalfa decrece su producción en otoño y en invierno por bajas temperaturas, es cuando hace su aporte la festuca. Es decir, hay una muy buena complementariedad de ciclos productivos. Esta sería una foto de una muy buena implantación de festuca de tipo mediterráneo con alfalfa. Fíjense la densidad de plantas que hay, la cobertura del suelo, una excelente pastura. Siguiendo con los suelos agrícolas, pero en este caso, si ya hubiera algún riesgo o importante riesgo de encharcamiento, evidentemente la alfalfa no es la especie para utilizar. Ahí entran a jugar trébol rojo, trébol blanco, una leguminosa primavera estival y una otoño primaveral, junto con una festuca del tipo continental, pueden conformar una muy buena mezcla para ese tipo de suelo agrícola con encharcamiento. Esta sería una foto de una pastura de ese tipo, donde tenemos la gramínea y las leguminosas.
Si ya estoy en otro tipo de ambiente, que puede ser agrícola o no agrícola, pero es dominado por gramón o gramilla, por ejemplo, medias lomas o suelos tendidos, donde, porque es hubo una pastura degradada o una agricultura, suelos muy chacareados y domina el gramón o la gramilla, es un típico ambiente para poner festuca alta, que podría estar perfectamente acompañado por trébol blanco o lotus tenuis en esas densidades que figuran ahí. Como alternativa para estos ambientes donde el hormona es la especie dominante, podemos hablar de una técnica pura que va a simplificar inicialmente el manejo del pastoreo y también si hubiera que hacer algún control de malezas, podemos aplicar herbicidas potentes hormonales y luego en una segunda etapa intersembrar o implantar las leguminosas que sean necesarias. Esto, por ejemplo, podría ser un ejemplo de una de esas culturas en un suelo tendido del partido de La Prida, en la depresión de la Alquería, una zona muy ganadera de la provincia de Buenos Aires. Ya en suelos bajos, directamente en ambientes de pelo de chancho, que el productor normalmente habla de barro blanco, los barros blancos, pelo de chancho, ahí agropiro alargado tiene que ser la especie base de la pastura, no hay duda, porque la especie gramínea que mejor se adapta a ese tipo de ambientes. En ese caso, esta pastura de agropiro podría estar acompañada por Lotus tenuis o bien Melilotus, que es la leguminosa que mejor tolera esos ambientes alcalinos. Si la alcalinidad fuese severa, pH mayores a 8,5, a veces 9, entonces la opción es un agropiro puro a muy alta densidad, 35, 40, 45 kilos, por todas las boquillas de la sembradora, buscando cobertura de suelo, lo que queremos en esos ambientes. Esta sería una situación como la que acabo de hablar. Esta fue una siembra de pastura de agropiro puro en un suelo en la cuenca del Salado. Fue sembrado en abril. Esta foto fue tomada en junio. Fíjense cómo es de lenta implantación, le va costando cubrir el suelo. Pero unos meses después, fin de septiembre, comienzo de octubre, esa pastura de agropiro fertilizada con nitrógeno tenía este aspecto, un muy buen aspecto, un pasto de calidad, verde. Y esta era una tropa de terneras de engorde, de recría, perdón, para entore precoz, cómo estaban siendo mantenidas en ese agropiro, ganando peso y con muy buen estado corporal. Bueno, vamos a terminar la charla, ya son casi las 7, voy a las últimas diapositivas y voy a mostrar algunos datos de producción de carne sobre pasturas para que ustedes puedan ver el potencial de producción que tienen las pasturas bien manejadas y sobre todo en ambientes ganaderos donde uno a veces no sospecha la potencialidad que tienen esas pasturas. El mismo ejemplo de estas terneras para engorde, para entore precoz, el sistema de producción era el siguiente. La idea era producir 400, 600 kilos de peso vivo en primavera. ¿Cómo lograba esto el productor y el asesor que llevaba este establecimiento en Tapalqué, provincia de Buenos Aires? Acá tenemos los días del proceso de engorde y acá el peso vivo de los animales. Los animales entraban a mediados de mayo a pastorear avena, 2,6 cabezas por hectárea de estas terneras o vaquilloncitas, y a partir de septiembre entraban a este agropiro, que había sido convenientemente fertilizado con 100 kilos de nitrógeno, y durante septiembre, octubre, noviembre y hasta mediados de diciembre sostenía una carga de 5 cabezas por hectárea en pastoreada de agropiro, ¿eh? Sin suplementación. Entonces, este ejemplo que estamos acá, datos del ingeniero Arnaude que me cedió gentilmente, en primavera, con un periodo de 90 días, con 5 animales por hectárea, terneras ganando 800 gramos por animal y por día, produjo esta cantidad de kilos de carne. En un suelo bajo, con muy pocas oportunidades o usos alternativos. Otro ejemplo, el ingeniero Recabarren, el extensionista del INTA de Olavarría, pastoreo de festuca pura, 133 días de pastoreo desde octubre a febrero, con una carga de 3,4 cabezas por hectárea, ganando 720 gramos las hembras y 570 gramos los machos. Cuando mide la producción de carne, lo mismo, está en 370 kilos de carne.
Y acá bajo un ejemplo de la estación experimental del INTA de Balcarces, en una tesis de posgrado sobre agropino, en el periodo octubre-diciembre, con una altísima carga animal de 12 cabezas por hectárea, con una ganancia de 900 gramos en octubre y 550 gramos en noviembre. La ingeniera Alejandra Planisic, docente de la Facultad de Agronomía de Rosario, midió 600 kilos de carne. Es decir, podemos tener unas recrías pastoriles haciendo un uso muy eficiente del pasto, pasto barato de primavera, pasto balanceado en proteína y carbohidratos, y este es el secreto de producir kilos baratos. Después esos animales se terminarán en otra etapa, está muy difundido el corral, hay otras opciones, pero lo importante es aprovechar eficientemente las pasturas de primavera. Bueno, yo con esto diría que abordé los temas que quería en el plazo estipulado. Quedo abierto a las consultas. Podríamos hablar mucho más, pero bueno, es un sucinto análisis de estos puntos que me he planteado abordar en esta charla. Agradezco a la audiencia por la atención que está y espero haber sido claro. Bueno, muchas gracias, Jorge. La verdad que muy claro, muy didáctico, muy gráfico. Creo que nos queda a todos claros que estrategias como fertilización variable, pastorear en el momento correcto para no perder calidad, elección de correctas especies para cada ambiente son claves para tener un sistema rentable y sustentable. Como bien dijiste, Jorge, son temas con los cuales podemos estar tratando horas. Nos encanta hablar de esto, pero un poco la esencia de Academia PEMAN es que sean cápsulas de conocimiento más bien cortas. Si les parece, ahora vamos a contestar algunas consultas que fueron surgiendo en el chat. Eh, y las que no, las que queden por contestar seguramente las vamos a contestar después del webinar. Eh, Francisco, no sé si estuviste recopilando algunas de las consultas. Bueno, buenas tardes para todos. Gracias Jorge por la presentación, la verdad que muy interesante. Muchísimas anotaciones me llevo personalmente. Bueno, Voy a pasar a hacerte y trasladarte algunas de las consultas que hemos recibido vía chat de los asistentes, de algunos de los productores y técnicos conectados. Voy a tratar de ir con un orden en base a cómo estuvo repartida la presentación, pero la primera que surge es, creo que es una muy general, como cuando armamos y pensamos una mezcla de dos, tres, cuatro especies, como bien recomendabas, una pregunta clásica, creo que te la deben haber hecho muy seguido, ¿en la misma línea o en líneas separadas? A la hora de configurar y pensar en una siembra directa. correcto. Podría extenderse mucho la respuesta. En honor a la brevedad y que haya más preguntas, voy a tratar de ser lo más eh, concreto posible. Cualquiera de las dos son viables, es decir, agronómica y biológicamente son viables. Yo diría que el criterio por el cual me manejo es cuanto mayor grado de manejo tenga de las variables que tienen que ver con la implantación, fertilidad de suelo, preparación de la cama de siembra, nivel de fósforo en el suelo, una maquinaria que está bien regulada, una semilla de muy buena calidad, una ventana de siembra óptima y que tengo un umbral de manejo de pastoreo, subdivisión, manejo de carga animal, aguadas, personal entrenado, etcétera. Cuanto más grado de manejo pueda tener de controlar variables, me animaría a tener líneas separadas si uno quisiera. Pero si no tengo mucho manejo, prefiero mezclar todo y que vaya todo en la misma línea, porque puedo correr el riesgo de tener en un cajón y en otro y no controlar la sembradora o la profundidad o la calidad y logré implantar una especie y la otra no, o si no manejo bien el pastoreo, la carga y el tiempo de ocupación, me pueden pastorear una línea, comer una y la otra no, va a haber selectividad. No sé si soy claro, ¿no? Si yo tengo más homogeneidad, más control de variables, puedo ir a las líneas separadas. Si no, de una forma más conservadora, mezclo todo, que esté todo
en la misma línea. Bien, bárbaro, muy claro, Jorge, buenísimo. Después, también relacionado a la parte de siembra, eh, hay un productor preguntaba qué especies tenemos de alternativa para sembrar en zonas donde hay problemas de festucosis, o sea, qué especie ocuparía ese nicho en una pastura asociada entre varias especies, cuál sería el reemplazo natural o si es que hay, pensando en esta situación de algún problema zonal de festucosis o de lotes con problemas de festucosis. Bueno, también buena pregunta. Eh, También daría para mucho la respuesta, pero si estamos en una zona o en un campo donde hay festucosis y queremos implantar una pastura, eh, digamos, la verdad que en el ambiente donde la festuca es la reina y señora, no hay nada mejor que tener festuca, que volver a obtener una festuca. El tema es que para dejar limpio un potrero que tuvo o que tiene festucosis, porque en general va a haber un banco de semillas importante, va a haber que pasar por una secuencia de cultivos forrajeros en ese lote que tiene festucosis. Supongamos sembrar verdeos de invierno y verdeos de verano y hacer 4 cultivos a lo largo de 2 años, ¿sí? Con la idea de, primero, con los barbecho químico, matar muchas plantas de la festuca que están tóxicas, que generalmente es altísimo. Cuando hay un potrero con festucosis, 90-95% de las plantas están infectadas. Bueno, Mm, barbecho químico, sembrar un verdeo de invierno, cambiar el verdeo de invierno, volver a hacer otro barbecho, sembrar un verdeo de verano, puede ser un sorgo de pastoreo, un maíz de pastoreo, puede ser una soja para pastoreo, no importa, y eso repetirlo durante 2 años, como para que las semillas del banco de festuca que puedan ir naciendo, las vamos controlando con los barbechos previo a la implantación de cada uno de esos verdeos. Al cabo de 2 años de hacer eso, seguramente hemos reducido muy fuertemente la presencia del banco de semillas infectadas con festucosis. Y ahí sí, lo que hay que hacer es sembrar una pastura con festuca, obviamente libre de festucosis, que es la que venden cualquiera de las semillas cristalizadas que venden las empresas reconocidas que están en la Cámara de Semilleristas. Todas venden semilla de acuerdo a la normativa, que es cumplir un estándar, un protocolo de calidad que la semilla me garantiza que estoy sembrando una festuca que no me va a producir festucosis. Es un tema que da para más, pero bueno, esa sería una respuesta rápida. bárbaro, bárbaro, muy bueno, muy bueno, muy bueno. Después, un productor preguntaba también por qué es un coeficiente de logro esperado o aceptable eh, cuando uno piensa en una especie de 3 4 perdón, en una polifítica o una pastura asociada de 3 4 especies, si hay algún valor que uno podría tomar como referencia y un valor objetivo de este coeficiente de logro o eficiencia principalmente en mezclas que contengan más gramíneas que, Ujú. o por lo menos la pregunta iba más asociada a ese tipo de especies. Correcto. En general, el coeficiente de logro de las especies forrajeras es muy inferior al que tenemos si las comparamos con los cultivos de cosecha, de renta, ¿verdad? Este, entonces, la expectativa es menor. En función del peso de 1000 semillas que tienen nuestras especies forrajeras, que como dije hace un rato, están en el orden de los 2-3 gramos las 1000, pensemos que eso es 20 veces más chica que una semilla de trigo, por ejemplo, para hacernos una idea, ¿no? Este, entonces, un coeficiente de logro objetivo podría estar en el orden del 50%, 60%. Muchas veces los coeficientes de logro son menores, dependerá también del ambiente. Por ejemplo, en un bajo de pelo de chancho, en un barro blanco, es todo un triunfo tener un 30-40% de logro, porque es un ambiente muy hostil, con un pH alcalino, con una concentración de sales, y no es lo mismo que en una loma o en un suelo agrícola. Pero digamos que en torno al 40-50% sería un buen coeficiente de logro. Por supuesto que hay veces que se han medido coeficientes de logro del orden del 60%, 65%. Superar eso es muy difícil
por el tamaño de las semillas y todas las cosas que estuvimos hablando. Bien, bien, buenísimo, un muy buen marco de referencia. Y ahora ya creo que vamos con las últimas dos. Estas ya van un poquito más apuntadas a lo que es manejo y, y este creo que también más pensado en lo que es zonas donde por ahí tenemos bastante más calor en el verano. Pensar en un centro sur de Córdoba o un centro sur de Santa Fe. Pero creo que es general y se va a poder trasladar seguramente a otras zonas donde entran algunas de estas templadas. ¿Cuál sería un manejo, cómo tiene que pensar el productor el manejo de esta pastura, ya sea pura, por ejemplo, pensando en un agropiro puro, que es algo que yo veo bastante en el centro norte de Santa Fe, incluso que es la que más veo arriba, lo que es agropiro o melilotus, pero bueno, el melilotus sabiendo que es anual, pero pensando en un agropiro o incluso una pastura de polifítica de 3 4 especies, ¿cómo la manejamos en el verano en zonas de calores de 35 grados? O sea, ¿cuáles son las prácticas recomendadas para que estas pasturas puedan pasar ese estrés térmico que nos tenemos en alguna zona en el verano? Si es trabajar con más remanentes, con menos remanentes, bueno, un poco bastante debe ser muy amplia la respuesta, pero algunas cuestiones generales para tener en cuenta. ¿Cuándo nos salimos de esa región pampeana que vos mencionabas? Sí, correcto, entendido. Obviamente que las regiones que tienen unas altas temperaturas en verano, este, hay que tener en cuenta eso y el remanente de los pastoreos en esa época de alta temperatura debe tener en cuenta eso para que el suelo no se caliente demasiado. Hay especies que de por sí andan muy bien con altas temperaturas, estoy pensando en un sorgo, estoy pensando en una alfalfa, pero las gramíneas son en general bastante sensibles a esas altas temperaturas, porque la mayoría de ellas son originarias de zonas templadas, frescas, húmedas, en las que usamos nosotros. Pensemos en Nueva Zelanda, en Australia. Bueno, Australia hace calor, pero en la zona donde se hacen pasturas templadas, es templado, húmedo, fresco, un clima casi oceánico, ¿verdad? Y lo mismo pasa en Estados Unidos. Entonces, el remanente es un punto muy importante. También es cierto que esa zona que vos mencionás, Francisco, del centro norte de la región pampeana, en general la distribución de las lluvias es mucho mayor en el semestre primavera-verano que en el semestre otoño-invierno. Entonces tenés esa probabilidad de tener temperatura y tener agua y radiación, entonces tenés crecimiento. La recomendación, en mi humilde opinión, sería considerar eso, no ser tan intenso con el remanente, para que no sienta un agrupiro o una festuca ese calor. Igual son especies que cuando las llevas hacia latitudes más subtropicales están fuera ya en el borde, en el límite de su adaptación. Yo diría que, viste, por encima, por debajo de los 30 grados de latitud, 30 grados de latitud están saliendo del rango de adaptación natural del pez. Más o menos la latitud de Rafaela o San Francisco en Córdoba podría ser un límite norte de una festuca, de un agropiro, a grandes rasgos. ¿Eh? Bien, 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 buenísimo. Buenísimo, muy bueno. Buena respuesta, gracias, Jorge. Y la última, tenemos muchas más, pero después seguramente te las vamos a hacer llegar, Jorge, para que nos des respuesta y acercársela a los productores y técnicos que estuvieron preguntando, porque si no, creo que, bueno, seríamos varios, creo que nos quedaríamos hasta tarde, pero bueno, nos corre un poco el tiempo, así que hacemos la última. Em, ¿Cómo determinamos el momento de ingreso al pastoreo en una pastura también polifítica de 3 4 especies? Sobre todo porque ya estuvo muy buena la explicación de cuando un ejemplo con la gramínea o pensar en pastura de gramíneas puras. Cuando hay gramíneas y leguminosas y a la vez dos leguminosas, por ejemplo, y dos gramíneas, ¿cómo uno determina el ingreso del pastoreo en esas parcelas? Y sobre todo también cómo maneja los remanentes cuando también tenemos varias especies en la mezcla. ¿Qué es el punto de pie inicial o qué tiene que ver el productor para decir este lote está listo para entrar y después cuándo salgo de ese lote? Correcto. Bueno, partiendo sobre la base de una siembra en líneas de la pastura,
Obviamente, uno de los tantos puntos que podemos considerar para el ingreso, determinar el ingreso, es obviamente que se cierre el entresurco, ¿verdad? Si vemos el entresurco de suelo, evidentemente no tenemos todavía la disponibilidad adecuada. Cuando se cierra el entresurco con gramíneas templadas y tréboles como blanco, rojo, lotus, tenemos, primera condición, un entresurco cerrado. Una acumulación de biomasa que yo hablé de 1800, 2000, 2500 kilos de materia seca, es una medida. Si el productor no quiere medir o no está acostumbrado, quien toma la decisión, la altura de la pastura es una buena referencia. Mm. Si la pastura es densa, una referencia puede ser 18, 20, 22 centímetros de altura. Cualquiera con una regla o mitad de la bota o del borceguí puede tener eso como referencia de que está en una buena condición para entrar. Y una que ya sería un poquitín más pasada, pero si uno la mira, es abrir la pastura y mirar que están amarillando las hojas de abajo. Si están amarillando las hojas de abajo, bueno, ¿qué estamos esperando? Si espero, van a seguir más amarillas, se van a seguir muriendo. Si serían 3 o 4 puntos así muy eh, claves como para determinar ese momento. Fuera de esos momentos donde la realidad, donde nos aprieta el cinturón y digo, bueno, no tengo pasto y tengo que entrar, y que muchas veces pasa y que estamos entrando antes de tiempo porque no tengo otro lugar, que a veces pasan años malos, años secos, o cuando hay anomalías climáticas, ¿no? Pero bajo una condición normal de manejo, esos serían los puntos que yo le aconsejaría a la persona que hizo la pregunta. Bueno, 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 perfecto, Jorge, muy amable, muchísimas gracias. Por Eso favor, es todo gracias de mi parte. Bueno, gracias Fran, gracias Jorge por tu tiempo y por la gran presentación que nos brindaste. Desde PEMAN tenemos una paleta completa de especies forrajeras templadas, megatérmicas, sorgos híbridos y cultivos de servicio. Tenemos asesores técnicos en todas las zonas, así que este webinar queda grabado. Yo les voy a estar pasando el link de la grabación por el mail que les acerque el link de Zoom. Y ahí van a tener nuestros datos de contacto para sentirse libres de contactarse con nosotros, hacernos cualquier pregunta técnica, que vamos a estar contentos de responderle a la brevedad. Así que con esto me despido. Gracias, Jorge. Gracias, Fran. Y nos vemos en el próximo capítulo de Academia PEMAN. Hasta luego. Luego, muchas Gracias, gracias a hasta la audiencia luego. por la atención prestada. Adiós. Gracias.